Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Israel pregunta, ¿en qué hemos cansado a Dios? Y Dios le responde en por lo menos dos cosas. La primera es cualquiera que hace el mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Esa es la primera disputa que tiene Israel contra Dios. Y la segunda es que ellos preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías es quien habla con Israel y les reprocha. Ustedes han hecho cansar a Dios con sus palabras. Y ahora yo les pregunto, ¿qué podríamos pensar si alguien nos dice que lo hemos hecho cansar? ¿O qué pensaríamos nosotros si Dios mismo se nos acerca y nos dice que lo hemos hecho cansar? Considerando que Dios es el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira, pero esa ira llegará y llegará más rápido, aunque vaya lento. Israel ha logrado lo impensable, ha agotado la paciencia de Dios. Malaquías le dice a Israel, y ustedes todavía preguntan, ¿en qué hemos cansado a Dios? Y Malaquías le responde que fue debido al atrevimiento que ellos tenían para con Dios. Porque su pregunta para con Dios, ¿en qué te hemos cansado? No era una pregunta de duda, era una pregunta de reto. Lo que le molesta a Dios es que ellos están diciendo que a Dios no le interesa orar bien, porque se complace en aquellos que hacen el mal. Y la pregunta retadora del pueblo es, ¿dónde está el Dios de justicia? Otra vez, esta pregunta no es una pregunta de duda, porque ellos saben que Dios existe y que está presente. La pregunta es de reto. ¿Dónde está este Dios que dice que hace justicia? Es como si Israel estuviera retando a Jehová. Bueno, si eres tan bueno, ¿por qué no haces justicia? Pero la respuesta de Dios en esta ocasión no es necesariamente un contraataque, sino una promesa. No te lo voy a decir, no te lo voy a comentar, te lo voy a demostrar. Capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Israel tiene una disputa con Dios, y Dios, en lugar de reprocharles, les dice, ustedes quieren que Dios, el Dios de justicia, venga, yo les enviaré a mi mensajero, que irá delante de mí. Dios enviará a este mensajero preparando el camino. Dios mismo está por tomar cartas en el asunto. Ellos habían reclamado en contra de una supuesta injusticia por parte de Dios, pero Dios mismo se encargará de llegar para resolver los asuntos relacionados con toda la justicia que ellos reclaman. Dice que habrá un mensajero delante de Dios preparando el camino. Y yo opino que cuando Malaquías escuchó la profecía, tal vez pensó en sí mismo. Recuerden que Malaquías, el nombre Malaquías para empezar significa mensajero, mensajero de Dios. Y en segundo término, él estaba siendo el mensajero. Su nombre no solo significaba mensajero, sino que él mismo estaba siendo el mensajero para la profecía. ¿Sería Malaquías entonces quien vendría delante de Dios? Dios mandaría un predecesor humano para hacer los preparativos de su venida. Vendría el Señor. ¿Ustedes lo están buscando? Él va a venir. Ya lo encontraron. Dios ya viene y viene a un lugar específico con una tarea igualmente. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿A quién
podrá estar en pie cuando Él se ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Los hombres que estaban escuchando a Malaquías, tuvo que erizárseles la piel y parárseles el cabello, porque por reclamarle a Dios, ahora Dios mismo se encargaría de hacer justicia. Ellos estaban reprochando a Dios que no actuaba con justicia, pero Dios dice, voy a ir yo mismo, pero nadie podrá soportar mi llegada. ¿Quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él venga? Esta profecía debía ser un eco en su adoración, porque corresponde muy parecido a el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Con la diferencia de que ellos podían abstenerse de ir al lugar santo de Dios. Ellos podían estar lejos. Era un lugar aparte. Si ellos se sentían en pecado, podían alejarse de ese lugar donde estaba la presencia de Dios. El problema es que ahora ya no tendrían que ellos ir al templo, sino que el templo iba a venir a ellos, porque la presencia de Dios se iba a aproximar. La profecía toma un giro sorprendente, porque se espera que Dios estuviera reprochando a un pueblo irreverente, cuando Dios le dice realmente que resolverá este asunto y que nadie podrá soportarlo. Pero no porque venga un juicio, necesariamente. Dice, ¿quién podrá estar delante de mí? ¿Quién podrá estar en pie? Este juicio no era para matarlos. Este juicio era para purificarlos. Era para hacerlos más santos. Porque es que ese era su problema principal. Como dice R.C. Sproul, Dios es santo. Este es nuestro problema. Dios es santo y nosotros no. Cambiará completamente sus vidas. Este Dios por medio del cual vendría la justicia y delante de quien nadie podría estar en pie, no iba a dar castigos contra este pueblo irreverente. Lo que iba a traer era purificación. Será como un fuego. Será como un jabón que limpia. Dios les dice que Él mismo resolverá este asunto y que nadie podrá soportarlo, pero que es Él quien purificará las vidas de aquellos que le ofenden. Cambiará completamente sus vidas. De aquellos hombres que se atreven a retar la justicia de Dios, ahora serán hombres afinados y limpios. Y entonces sí, ellos podrán traer la ofrenda de Dios. Es que este era su segundo problema. El problema que ya vimos con anterioridad. Sus sacrificios eran inmundos, porque sus sacrificios eran mediocres, porque ellos mismos eran mediocres. Sin embargo, Dios mismo se encargaría de cambiar esa situación. Versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dios promete un estado tan gratificante que podrá compararse con los reinados antiguos, probablemente de David y de Salomón. Ahora sería su ofrenda aceptable, por lo cual los israelitas no solo debían cambiar el tipo de ofrenda, sino también su corazón. ¿Quién podría hacer esto sino Dios? Pero para ser lavados y limpiados, antes ellos mismos debían despojarse de sus pecados. Antes de poder recibir esta purificación, ellos debían también despojarse de estos pecados. Porque si no existía una predisposición, Dios no los limpiaría, sino que los condenaría. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira,
y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En esta serie de pecados podemos observar los que en este momento están molestando a Dios. Hay hechiceros y adúlteros, y los adúlteros fácilmente podemos ver, los hechiceros y los adúlteros, podemos verlos en la adoración. En la disputa anterior, habían corrompido su adoración con la adoración de los hombres y mujeres que habitaban alrededor de ellos, muchos relacionados con la hechicería. Y con los adúlteros, ellos mismos habían adulterado dejando a sus esposas para juntarse con cananeas. También dice que Dios está en contra de los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, es decir, aquellos que hacen falso testimonio y aquellos que no pagan lo justo para sus trabajadores. Y en definitiva, a la triada de los desvalidos, que son la viuda, el huérfano y el extranjero, aquellos que no tenían a nadie por sí y que Israel mismo debía cuidar. Todos estos no tenían temor de Dios, decía Jehová de los ejércitos. Y aunque podemos decir con certeza que muchos más pecados habían en su tiempo, Dios estaba molesto con estos en específico. Dios dice que será testigo, es decir, será denunciante de los hechiceros, fornicarios y de los de falso testimonio. También de los que se aprovechan de sus trabajadores, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Esta disputa entre Israel y Dios fue una ocasión para una profecía. Dios les prometió que Él mismo llegaría. Él mismo se iba a hacer cargo de los asuntos pendientes, pero lo haría 400 años después, cuando dos hombres nacen en la misma región, en el mismo tiempo, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque ¿qué significa arrepentirse? Volverse de sus malos caminos. Cualquiera que quisiera recibir el perdón del pecado debía abandonar su vida de pecado, arrepentirse y confiar en Cristo para salvación. Pero ninguno sería limpio sino hasta que Cristo viniera. Juan mismo lo dijo acerca de Jesús de Nazaret. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De modo que Malaquías habla de un mensajero llamado Juan el Bautista y de un Dios que vendría detrás de él, que de acuerdo con la profecía también era el ángel del pacto. No solamente entonces Dios se nombra a sí mismo como aquel que vendrá por la justicia, sino por aquel ángel del pacto. Y hay una característica impresionante porque dice acerca de este ángel, que es el ángel a quien deseáis vosotros. Ellos querían que Dios se manifestara y Dios se manifestó a través de una figura que ellos podían entender, que es la figura del Dios y hombre. Quien se arrepienta y reciba a Cristo
verdadero Dios y verdadero hombre, recibirá la purificación y recibirá la vida eterna. Y para quien no lo haga, solamente queda una horrible expectación de juicio, de acuerdo a la misma palabra de Malaquías. Esta disputa, diagonal profecía, tuvo que ser increíble para los israelitas, porque su Dios finalmente vendría a hacer justicia, pero ellos debían estar preparados, porque ellos también recibirían justicia, porque ellos también eran pecadores. Pero para beneficio de ellos, recibirían al ángel del pacto, el ángel de las promesas, el que dio las promesas a los patriarcas, a los cuales habían sido prometidos primeramente y se extendían a través del mensaje de la salvación a ellos, porque vino a los suyos. Y los suyos debían recibirlo. Ellos debían estar preparados para ser purificados y para ser afinados. Si Cristo es nuestra limpieza, ¿por qué no esperar nosotros también que Él venga? Si Malaquías ya cumplió con su propósito al ser el mensajero del mensajero, Malaquías era el mensajero de aquel mensajero que vendría para anunciar a Dios. ¿Por qué nosotros también no deberíamos esperar a este Jesucristo en su segunda venida? Si ya vino para cumplir las promesas hechas a Israel de purificación y vida eterna, nosotros también deberíamos tener la misma actitud. Porque el mismo Malaquías, quien era la persona encargada de disputar contra Israel, será el mismo testigo a través de su profecía para nosotros el día de hoy, porque la hemos recibido tan fiel e íntegramente como Israel la recibió en ese momento. Pero así también podemos verlo así también podemos ver a nuestro Salvador tan claramente, porque Él no vino de forma escondida, sino que Él mismo vino con su presencia para poder dar salvación a los suyos. Amén.